Buenas tardes a todos. ¿Hay alguien aquí? ¡Feliz sábado! Qué alegría poder estar juntos, queridos jóvenes, queridas directivas. Veo aventureros, conquistadores, jóvenes del Ministerio de la Música. Tenemos algunos ahí, levanten la mano. Amén. Querida juventud poderosa de la Misión del Oriente Boliviano, bueno, especialmente aquí de Santa Cruz, y capaz alguno que ha venido de fuera de Santa Cruz, estamos en una tarde muy especial porque en pocos minutos ya llega aquí con nosotros el departamental de conquistadores aventureros de la División Sudamericana, y ustedes han sido invitados para poder participar de unos emblemas muy especiales que ustedes ya ven aquí, ¿verdad? Estamos hablando del pan sin levadura, del jugo de uva, que representan la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Ustedes fueron llamados y fueron escogidos para un trabajo, para una misión muy especial, la de poder liderar y poder discipular a la nueva generación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en el oriente de Bolivia, que por cierto no es un trabajo, no es una misión para nada sencillo, para nada fácil, porque los desafíos que tenemos delante a la hora de poder hacer este trabajo, cumplir esta misión, son muy grandes, son demasiado quizás especiales. Pero Jesús, cuando llamó a sus discípulos, Jesús cuando los escogió, también era para una misión muy especial. También fue para algo muy importante. Y ustedes conocen y saben que muchos de ellos, o la gran mayoría, mejor dicho, no tenían las capacidades para poder cumplir una misión a la que Jesús, Dios mismo hecho hombre, los había escogido y los había llamado. La mayoría de ellos eran personas muy simples, pescadores, tal vez ahí del campo, que no tenían una instrucción muy avanzada. Solamente quizás Judas, Mateo, Leví Mateo, que habían estudiado en las universidades, habían sido personas preparadas. Los demás, personas muy simples, personas muy sencillas, pero la misión era muy grande. El trabajo era algo muy especial. Ellos fueron llamados para cambiar el mundo, para poder hablar, llevar la salvación, el mensaje, la verdad al mundo conocido de su época. Y lo lograron, y lo consiguieron. Ahora nosotros, queridos líderes, hemos sido llamados también, hemos sido escogidos para dar el último mensaje, para poder preparar a la última generación de este mundo. Y en las manos de ustedes, en las manos nuestras, están esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes que necesitan aprender también, que necesitan ser discipulados, así como estos 12 fueron escogidos, fueron llamados y fueron discipulados. Pero no es fácil, no es sencillo. Y yo me recuerdo algo interesante, algo que ocurría en la mente de los discípulos y que muchas veces, por la estructura que tenemos en estos ministerios, por el liderazgo avanzado que tenemos nosotros, puede ser que quizás caigamos en los mismos peligros, en los mismos errores que tuvieron los discípulos. Y los principales peligros o errores que ellos cometieron fue quizás por el poder. Hay un libro que se llama así, Los peligros del poder. ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder y vas a conocerla realmente. Y aquí nosotros muchas veces en nuestros ministerios
por las investiduras, por la preparación que hay. Muchas veces quizás llegamos a jerarquizar el liderazgo. Y de alguna u otra forma es así. Hay cierta jerarquía. Conquistador o aventurero, el capitán, el secretario, el consejero, el instructor, la directiva, el director, el asociado, el distrital, el regional, el coordinador general, sus ahí asociados de generales, el departamental. Está el pastor también, claro, ¿verdad? Con cierta jerarquía que tenemos en estos niveles. Y puede ser que gracias a esto, tal vez el sentido de misión, tal vez los objetivos principales que tenemos en nuestros ministerios se van deteriorando, se van quizás malgastando, porque bueno, aquí yo soy el que mando, porque aquí se hace como yo digo, porque yo pienso que quizás esto es mejor, porque yo creo que de esta forma como ya yo hice antes, va a ser mejor, porque por la experiencia así hicimos siempre y así va a salir mejor el plan. Porque aquí yo soy el líder y entonces se tiene que hacer como yo pienso, como yo digo. Y ahí rompemos uno de los principios muy especiales, queridos líderes, y es el principio de la unidad. La unidad. Queridos amigos, ustedes saben de que el amor es el principio más grande que tiene el cielo. Pero hay dos cosas que acompañan al amor, muy especiales. Una de ellas es la unidad. Si no hay unidad, Dios no puede trabajar. Y una consecuencia de la falta de unidad es el orden. Donde no hay orden, Dios tampoco puede bendecir y puede trabajar. El manual de iglesia tiene una frase muy especial que me gusta repetirla siempre y que tal vez usted ya la escuchó, que dice así: la unidad de acción es más importante que la perfección de los planes. La estructura de nuestra iglesia es una iglesia que es el sistema de gobierno, el sistema de liderazgo se llama representativo. Su club está representado en usted. La unidad está representada en el consejero, en el capitán. La iglesia está representada en sus líderes, en una junta directiva. Cuando hay un congreso del campo, se escogen algunos líderes de cada iglesia y representan. No somos un sindicato. No somos congregacionalistas donde todos tienen el poder de la voz, el voto, la decisión, sino que están representados por estos líderes. Así como Jesús vino y representó a Dios y vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y en esa representación, la unidad no debe faltar. La unidad es algo que no podemos hacer que esto cambie, queridos líderes. Yo quiero meditar brevemente en un episodio de la Biblia, que justamente yo lo prediqué el día de hoy. No me voy a detener en lo que ya prediqué el día de hoy, para satisfacción de mi esposa, que no escuche lo mismo que ya prediqué. Está en el libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 13, es la historia muy conocida, que es la multiplicación de los panes y los peces. Y este fue un milagro que causó, fue el milagro de mayor impacto. No fue el milagro más grande. ¿Ustedes saben cuál fue el milagro más grande de Jesús? Una prueba, un concurso acá rápidamente. ¿Cuál habrá sido el mayor milagro de Jesús? No es este. Este fue el que más llamó la atención por la cantidad de gente que había, que vio. ¿A cuántas personas le dio de comer Jesús ese día? De a partir de 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esa cantidad de gente reunida ahí
tranquilamente llegaba a 20,000 personas. 20,000 personas. Ese fue el milagro que causó mayor impacto, mayor impresión. Pero no fue el milagro más grande. El milagro más grande fue cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. ¿Por qué fue el milagro más grande? Porque hasta ese momento, toda la gente, o principalmente, mejor dicho, los fariseos, los líderes religiosos, ponían excusas, ponían alguna explicación a los milagros de Jesús. Ah, no, era mentira ese milagro. Estaba todo armado, es un teatro. Ah, no, la niña no estaba muerta, él mismo dijo que estaba dormida. Ah, no, el hijo de la viuda de Naín, no estaba muerto, fue un teatro. La resurrección de Lázaro fue el milagro más grande, porque Lázaro había sido enterrado, ya habían pasado días, su cuerpo ya olía, pero aún así la gente no lo escuchó, aún así la gente no creyó, aún así las personas no quisieron aceptar. Este fue el milagro que causó mayor impacto por la cantidad de gente que comió del pan y del pescado que Jesús les proveyó. Imagínense ese momento, ¿no? Habían pasado todo el día mirando los milagros de Jesús. Gente curada, sanada, la palabra de Jesús, la verdad. Era un momento de mucha alegría, de mucha euforia, con hambre. Y cuando hizo aparecer la cantidad de comida, todos comieron, sobró comida, bastante comida sobró. El Espíritu de Profecía dice que en ese momento los discípulos dijeron: ahora es el momento. Ahora nosotros podemos coronar a Jesús como rey. Ahora es el momento delante de esta multitud que lo reconoce a Jesús como el proveedor, como el sostenedor de la nación de Israel, que lo está reconociendo como el que da la salud, como el que tiene la verdad, como el Mesías. Ellos tenían la idea de que el Mesías tenía que asumir el trono de Israel y les iba a dar la comodidad que tal vez en el pasado Israel tenía, mucha abundancia de comida, mucha abundancia en territorio, mucha extensión en los terrenos, mucha paz, mucho dominio, y eso habían perdido. Y ahora el Mesías, según ellos y según lo que creía la gente en ese momento, era eso. Tenía que ser eso el Mesías. Y los discípulos querían hacer eso. Querían ya tomarlo en ese momento y coronarlo. Jesús es el rey de Israel. Y querían hacerlo sin consultar a Jesús. Sin consultar a Jesús. Es por eso que la siguiente parte, después de que hace el milagro, el versículo 22 dice así: entonces Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. El Espíritu de Profecía dice de que Jesús había leído sus pensamientos, de que Jesús había conocido sus mentes en ese momento. Ya se habían puesto de acuerdo para coronarlo rey. Y en ese momento él llama a sus discípulos y le dice: hey, vengan, ustedes suban al barco y se van al otro lado del lago. No, Señor, aquí está todo bien, está excelente. El pan de cebada, el pescado fresco asado que acabamos de comer, está espectacular, Señor. La gente está feliz. Dije que se suban al barco y se van al otro lado. No, Señor, pero mira, aquí está muy bien, la gente está alegre, sí, ya está casi de noche, pero creemos que está muy bueno aquí el programa. Suban y vayan al otro lado. Y Jesús tuvo que mandarlos, tuvo que medio que obligarlos. Jesús no había venido a ser coronado rey. Jesús no había venido por la silla presidencial de Israel. No era su objetivo poner ministros a los discípulos, como ministro de los discípulos. No había venido a darles poder. Tuvieron que subirse e irse al otro lado.
Y en el barco, dice Elena de White, dice el Espíritu Profecía, el libro El Deseo de todas las gentes, ellos continuaron con su pecado. Empezaron a pelearse entre ellos. Ah, que fue tu culpa. Si lo hubiéramos coronado ya cuando te dije, ya Jesús fuera el rey, nosotros fuéramos los ministros y demás. Y empezaron a discutirse y empezaron a pelearse, porque en medio de ellos habían ideas equivocadas, en medio de ellos había rivalidad, en medio de ellos no había unidad. Ustedes recuerdan la pregunta que le hizo los discípulos: Señor, ¿quién se va a sentar en tu reino, a la derecha o a la izquierda? Ustedes recuerdan la madre de unos discípulos que vino y le hizo un pedido a Jesús, y vino y le dijo: Señor, cuando te sientes en tu trono, por favor, que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. No era ese el plan de Jesús, no era ese el objetivo de Jesús, pero ellos insistían en su idea, ellos insistían en su forma, ellos insistían en lo que querían, en sus deseos, en su ansia de poder, de reconocimiento. Yo te pregunto, querido líder, ¿qué es lo más importante en tu liderazgo? ¿Ser reconocido? ¿Que la gente y los demás vean que tú eres un excelente líder? ¿Que tu club, que tu ministerio sea el mejor? ¿Cuál es tu objetivo como líder? Queridos jóvenes, queridos líderes, nuestro mayor objetivo debe ser la salvación y el servicio. El mejor líder es el que más sirve. El mejor líder, el líder más grande, es el que está dispuesto a servir más, a dar más en el servicio y la salvación. Es por eso que aquí, a pesar de que tenemos en el uniforme, en los cargos, ciertas jerarquías, en realidad eso no existe, no hay. Todos somos discípulos de Jesús, todos somos siervos de Dios, como dicen los ideales de nuestros clubes. Y amigos de todos debemos ser también, ¿no? Representando la unidad que Jesús quería para sus discípulos. Y también la unidad que Jesús quiere, que Dios quiere para nosotros ahora. La unidad que debe haber entre nosotros, dentro de un club, en la iglesia, en un club con otro club en el distrito, en la región, en el campo acá, los regionales, el departamental, los pastores. Estamos siguiendo el mismo objetivo, estamos yendo hacia la misma dirección. Tal vez hay formas que no me gustan, tal vez hay maneras que no me agradan, tal vez el pastor, el regional, el departamental, el líder acá pone algunas trabas, algunas cosas, alguna visión que tal vez no comparto. Pero debemos buscar la unidad y no podemos caer en este error, porque donde no hay unidad, Jesús no puede trabajar y Él no puede bendecir. Por eso agarró y los mandó, por eso agarró y les dijo: váyanse, y despidió a la multitud. Tienen ustedes que reflexionar, tienen ustedes que ver. El resto de la historia bíblica dice que ya era de noche, estaban en el barco, seguían discutiendo, seguían peleando, seguían ahí en su pecado de falta de unidad con Jesús, incluso su líder, en la visión que Él quería para ellos. Y empieza una tormenta. Y Jesús se subió a la montaña, dice la Biblia. Versículo 23. Mateo 14, 23 dice: despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. ¿Saben qué? Esa tormenta era una prueba para ellos. Ese momento de dificultad en que estaba peligrando la vida de ellos, ellos mismos habían atraído por su falta de unidad, por su falta de visión alineada con la de Jesús. Y ellos tenían que aprender quién era el líder y cómo se tenían que hacer las cosas. Y es por eso que vino esa tempestad. Y es por eso que Jesús quedó allí orando,
en la montaña, orando por sus discípulos, orando por sus líderes, orando por quienes debían cambiar y transformar el mundo. Y ellos, pescadores profesionales, habían pasado por muchas tormentas, habían pasado ya por muchas ocasiones iguales a esta, empezaron a trabajar, empezaron a hacer lo mejor y iban a morir. No pasaba nada. No podían vencer la tempestad, la tormenta. Y de repente se acordaron de Jesús. Y de repente ellos dijeron, si Jesús estuviera aquí, Él podría calmar la tempestad. Si Jesús estuviera con nosotros, Él podría darnos la salida y la solución. Queridos jóvenes, no tome decisiones en su vida ni para su ministerio sin consultar a Jesús. Ellos habían querido hacer un plan sin consultarle a Jesús. Ellos pensaban que su manera de hacer las cosas era la mejor, sin consultarle a Jesús. Cuidado con que usted capaz esté tomando un camino sin consultarle a Jesús. Cuidado tal vez en que hay una actitud, un rasgo en su carácter que no está del agrado de Jesús. Porque van a venir tormentas, porque van a venir momentos difíciles y usted se va a acordar ahí recién de Jesús. Así como ellos, recién ahí dijeron, si Jesús estuviera aquí, Señor, por favor, sálvanos. Y es interesante cómo obra Dios, ¿no? Es interesante cómo obra Jesús. En ese momento, dice la Biblia, Jesús apareció, bajó de la montaña, se fue caminando, se fue directo. Él podía ver desde la montaña la barca, él podía saber las peleas en las que estaban sus discípulos, él podía ver la falta de unidad, él podía ver sus pecados. Pero en el momento que ellos clamaron, Él fue en su auxilio y en su ayuda. Él se apareció ahí, Él fue caminando en medio del mar. Y cuando los discípulos lo ven, se asustan y dicen, wow, un fantasma. Y Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Ustedes quisieron mi ayuda, aquí estoy yo. Yo soy su líder. Yo soy al que deben seguirle el ejemplo. Y entonces Pedro ahí hace el pedido que ustedes ya saben, ¿no? Le dice, Señor, si eres tú, que yo también camine. ¿Qué necesidad había de Pedro hacer ese pedido? ¿Con qué necesidad te tuvo que hacerle eso? Tal vez Jesús podría decirle, ¿sabes qué, Pedro? Deja de ser un presumido. Nadie te puso como líder. Deja de querer aparentar todo el tiempo. Deja de querer aparecer todo el tiempo. De que la cámara esté delante de ti todo el tiempo. Podía decirle eso, pero no. Es algo interesante, ¿saben qué, queridos amigos? Que Jesús, cuando tenía que corregir a alguien, Él nunca lo hacía delante de otros. Él nunca lo hacía de frente para lastimar o para ganar una discusión o para decirle sus verdades de frente. Nunca lo hizo. Y es un ejemplo para nosotros también en nuestro liderazgo. Es un ejemplo para nosotros también a la hora de alguna discusión. Él siempre lo hacía de una forma tan espectacular, tan diplomática, en la que la persona podía aprender una lección grande y cambiar su actitud, y los que estaban ahí también. Jesús le dice, está bien, Pedro, ven, camina. Y entonces Pedro empieza a caminar. Jesús cede a su pedido, un pedido absurdo, un pedido tal vez por el egoísmo y el orgullo de Pedro. Y Jesús cede, pero quería demostrarles la mayor de las lecciones que ya les quería haber dicho hace mucho tiempo, ya les había mencionado, pero por la dureza de su corazón, porque no había unidad en ellos, porque sus ideas estaban en otra cosa y no en la misión, no habían entendido. Y ahora Jesús le dice, está bien, vení, camina. Y empieza a caminar. Y la Biblia dice que Pedro se da cuenta que está caminando sobre el agua, ve la lluvia, ve la tormenta, ve los vientos y tuvo miedo. Y en ese momento él se hunde. En ese momento
por el miedo, por ver la naturaleza tan fuerte que estaba, él se hunde. Y empieza a querer nadar, empieza a querer hacer las cosas, nadador profesional, pescador de mucho tiempo, y no logra. Y le dice, Señor, ayúdame porque voy a morir, me ahogo. Ayúdame, Señor. Y Jesús le extiende la mano y lo levanta. ¿Qué le quiso enseñar aquí Jesús a Pedro? De que solamente por Jesús, por él podía hacer las cosas. De que si él centraba su mirada en Jesús y no en las dificultades, no en los peligros, él podía avanzar. Y de que solamente de Jesús podía provenir la ayuda. Jesús podría hacerlo flotar otra vez y que camine otra vez como lo hizo al inicio. Pero no, Jesús le levanta, le da la mano y lo hace salir. La mano de Jesús. Es la mano de Jesús. Querido joven y querido líder, usted está aquí ahora por la mano de Jesús. Porque Él lo llamó. Porque Él quiere moldearlo con sus propias manos en este liderazgo. Porque Él quiere hacer de usted un instrumento poderoso. Y porque Él quiere cambiar en su mente y en su corazón quizás algunas ideas, algunas formas que tal vez todavía necesitan estar alineadas con Él y con su misión. Y la principal de ellas es la unidad. Unidad con Él y unidad también entre nosotros. Donde no hay unidad, Dios no puede trabajar. La unidad es más importante que la perfección de los planes, queridos líderes. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu liderazgo? ¿Cómo está la unidad en tu club? ¿Cómo está la unidad en tu iglesia? Con el pastor, con el regional, con los demás clubes que aquí están. ¿Podemos decir que estamos realmente unidos? ¿Podemos decir que realmente podemos avanzar en el mismo camino? ¿Hacia el mismo objetivo? Si hay algo que tenemos que cambiar, si hay algo que tenemos que mejorar, dejar de lado, dejar a un lado alguna idea, algún pensamiento, algo que está trayendo ruptura, que está trayendo problemas, es mejor dejar de lado. Es mejor dejar en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi mente, a cambiar mi corazón, a cambiar mi forma. Los discípulos necesitaban aprender todo esto. Y solamente cuando Jesús murió, solamente cuando Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahí recién ellos pudieron comprender con una mente espiritual estas lecciones espirituales que en su momento, cuando Jesús les dijo, cuando Jesús les enseñó, cuando Jesús les mostró, ellos no entendieron. Ellos no se dieron cuenta. Recién cuando después de 10 días haber estado en ayuno, en oración, vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos entendieron. Y dejaron a un lado el egoísmo, y dejaron a un lado el orgullo, y empezaron a trabajar unidos, y empezaron a dar lo mejor cada uno, y empezaron a realmente a servir unos a otros. El mayor entre todos, dijo Jesús, es el siervo, es el que sirve. El mayor entre todos es ese que está dispuesto a servir. Y yo le pregunto, ¿qué busca usted? ¿Ser el mayor o realmente servir? Salvar. Debemos trabajar en esa unidad, en primer lugar con Jesús, con nuestro Dios, y después buscar esa unidad unos con otros. Los discípulos entendieron, los discípulos lograron trabajar y ellos cumplieron su misión. Ellos llevaron el mensaje conocido, a todo el mundo conocido de la época. Llegaron a Europa, llegaron a todos los rincones y hoy podemos ser cristianos gracias a ellos. Y ahora nos toca a nosotros
ahora nosotros somos los escogidos. Ahora nosotros tenemos esta misión de poder dar el último mensaje y de preparar la última generación que usted tiene en sus manos. Esos niños, esos adolescentes y esos jóvenes que deben ser discipulados por su ejemplo, por su dirección, pero con la unidad que Dios quiere para nosotros. Jesús dijo cuando oró por sus discípulos y oró también por cada uno de nosotros: no te pido que los saques de este mundo, porque tienen una misión, pero yo te pido que los guardes del mal. Yo te pido, Señor, por favor, que los mantengas unidos, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno y que sean uno también con nosotros. ¿Usted está dispuesto, querido líder? ¿Usted quiere ser uno con Jesús? ¿Y usted quiere también ser uno con su grupo que usted maneja para poder salvar y poder servir a muchos y ver a Jesús que viene pronto, que viene ahora en nuestra generación? ¿Puede ver su mano y dónde está? Si es su decisión, si es su deseo, si usted está dispuesto a decirle a Jesús: Señor, perdóname, si tal vez con mi actitud, con mi falta de buscar la unidad, he pecado, he traído problemas, he traído dificultades, tal vez porque no busqué la unidad contigo y la unidad con mi iglesia, con mi club, con mi ministerio. Si tal vez usted tiene que pedir disculpas, perdón a alguien, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo pronto. De aquí a poco usted va a participar de los símbolos de Jesús. Y la Biblia dice que no podemos participar indignamente. Muchos dicen, basado en esto: bueno, es que yo tengo problemas, estoy en pecado, tengo este problema con este hermano, con mi familia, qué sé yo, entonces por eso no participo. Para no participar indignamente, ¿está bien o está mal? ¿Qué dice usted? Está bien, pero está mal también. Porque ¿sabe qué? En vez de decir no voy a participar porque tengo este problema, debiera entonces ahora solucionar los problemas. Ahora entonces pedir perdón. Ahora entonces arreglar las cuentas con ese hermano, con esa hermana, con ese familiar, no sé. Y especialmente con Dios. ¿Y sabe por qué no debe rechazar el participar aquí de esto? Porque esta es la cena del Señor Jesús. Es la cena de Jesús. Y es Él que nos está invitando una vez más a participar de estos símbolos que lo representan a Él. Y nos invita con esto una vez más a poder arreglar nuestra vida y poder trabajar de la forma, de la manera que Él quiere que usted y yo trabajemos, en unidad con Él y con nuestro prójimo. Así que vamos a avanzar en ese ideal, vamos a ir en esa dirección para que realmente veamos a nuestro Salvador Jesús, a nuestro líder, a nuestro guía mayor, a nuestro director Jesús, pronto, ahora, en nuestra generación y no en unas 5 generaciones más adelante. Que Dios los bendiga, queridos líderes. Que este espíritu pueda estar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y que realmente la mano de Jesús pueda seguir dirigiendo nuestra vida, nuestro liderazgo, y moldeando nuestra vida, nuestro carácter a la semejanza que Él quiere, que es el carácter de Él. Amén.